Introducción. La antigua Roma fue fundada en el año 753 a.C., actualmente conocido como Italia. Durante este imperio surgieron 7 u 8 monarcas. Monarcas. Rómulo gobernó entre el 753 y el 716 a.C. Fue el monarca que fundó la ciudad de Roma y que implementó el sistema de gobierno monárquico. Numa reinó de 715 a 673. Se le atribuye la formulación del calendario religioso y la fundación de otras instituciones religiosas tempranas de Roma. Tulio Hostilio. Se recuerda a Servio Tulio como uno de los reyes más admirados de Roma, hasta el punto de ser considerado casi como un segundo fundador y el auténtico creador del concepto de ciudadanía romana. Con la introducción del censo, la reforma del ejército y la ampliación de los límites de la ciudad. Anco Marcio era el nieto de Numa Pompilio, de quien habría heredado el carácter devoto, aunque no pacifista. Durante su mandato se expandió el territorio. Prisco. Entre los reyes de Roma destaca por sus logros, tanto externos como internos. Gobernó del 616 al 578 a.C. y derrotó a los enemigos de la ciudad y construyó en ella la Cloaca Máxima y el templo de Júpiter Capitolino. El inicio. Todo comienza en Alba Longa, la primera ciudad del Lacio, una región del centro-oeste de Italia ocupada por latinos. Según la leyenda, en Alba Longa, dos de los descendientes de Enas, los hermanos Amulio y Numitor, lucharon por quién gobernaría. Amulio triunfó, mató a los hijos de Numitor y exilió a su hija, Rea Silvia, para que se convirtiera en virgen vestal. Por intervención divina dio a luz a los gemelos Rómulo y Remo. Creyendo que su reinado estaba en peligro, Amulio decapitó a Rea y arrojó a los gemelos al río Tíber. De una forma u otra, una loba rescató a los bebés hasta que un pastor los adoptó y los crió en el Palatino actual Roma. La tradición dice que Rómulo, hijo de Marte, fundó Roma en el año 753 a.C., junto con su hermano, cuando trazando un surco delimitó los márgenes del primer núcleo de la ciudad. El último de los taquinos, llamado el Soberbio, fue el responsable del levantamiento del pueblo romano. Este mismo puso fin a la monarquía romana y con ello el inicio de la república. La República. Según la tradición, en el año 509 a.C. se expulsó al último monarca y con ello al ejército porcena. Tomó Roma. Se firmó el tratado entre Roma y Cartago. Se iniciaron los fastos consulares y se consagró el templo de Júpiter Capitolino. Crecimiento. Después de fundar Roma, Rómulo buscó incrementar el número de sus súbditos por dos métodos, abriendo un refugio sobre la colina del Capitolio, donde los comerciantes extranjeros y gentes marginadas de otras comunidades no tardaron en llegar, y raptando mujeres sabinas. El Alto Imperio. Entre los años 14 y 68, los herederos de Augusto se van sucediendo en el poder: Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Esta sucesión dinástica se vio interrumpida por la Guerra Civil, que en el año 68 se libró entre los tres emperadores que gobernaron en ese año. Este primer periodo de crisis que vive en el imperio será superado por los Clavios. Entre los años 235 y 300, la única prioridad de Roma fue la defensa de las fronteras del imperio, de los continuos ataques de los pueblos bárbaros y de los que provenían del imperio sasánico de Persia. Imperio. Cuando Constantino se convirtió en el único emperador de Occidente y el último emperador del Imperio Unificado, instituyó el cristianismo como religión oficial del imperio. En esta etapa se produce el traslado de la capitalidad del imperio a la antigua ciudad de Bizancio, reconstruida y ampliada por decisión del emperador. Desde el 8 de noviembre del 324, fecha de inauguración, pasó a denominarse Constantinopla o Ciudad de Constantino. Más tarde, Teodicio dividió el imperio entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio, surgiendo el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente.
En el año 476 tiene lugar la caída del Imperio Romano en Occidente. El Imperio Romano de Oriente, posteriormente llamado Imperio Bizantino, sobrevivió hasta 1453, fecha de la caída de Constantinopla, actual Estambul. Clases sociales. En Roma se dieron discusiones, acuerdos y soluciones a cuanto niveles y tipos de poder. Emperador. El emperador ejercía las máximas funciones de gobierno. Era la autoridad absoluta sobre el resto de los ciudadanos. Senadores. Estos incluyen un conjunto de asesores conformados por al menos 300 miembros. Estos debían ser varones y tenían el control social, ratificaban leyes, aconsejaban a los magistrados, dirigían finanzas y en ciertos casos ejercían como tribunal. Equite. También conocidos como los caballeros, servían en el ejército, formado por 30 hombres. Se les asignaba la tarea de patrullar las fronteras del imperio con el tiempo su papel se expandió y se convirtió en la clase más influyente. Plebeyos. Formaban parte de la mayoría de la población y aunque su poder político desempeñaba roles importantes en la economía, trabajaban en labores artesanales, comercio, agricultura y también en el servicio militar. Esclavos. La esclavitud fue una institución fundamental que sostenía la economía y la estructura social del imperio. Esta condición podría darse por diversos motivos, tales como ser prisionero de guerra, haber contraído deudas o nacer de otro esclavo. Forma de gobierno. A partir de su fundación, Roma fue gobernada por reyes, inicialmente por Numa Pompilio, segundo rey de Roma después de la misteriosa desaparición de Rómulo, su fundador, 753 al 510 a.C. Más tarde, por cónsules, siendo una república, del 510 al 30 a.C. Y finalmente por emperadores, del 30 a.C. al 476 después de Cristo. Tras la caída del Imperio Romano, se convirtió en el centro de dominio temporal y espiritual de la Iglesia. Según la leyenda, los reyes de Roma fueron 7: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. República. Primer periodo del 510 al 87 a.C., desde la expulsión de Tarquinio a la dictadura de Sila. Segundo periodo, 87 al 30 a.C., de Sila a Augusto. Imperio, 27 a.C., Octaviano, del 63 a.C. al 14 después de Cristo, adopta el nombre de César Augusto y pone en marcha una reforma del Estado basada en el Principado. División política. Los romanos fueron muy organizados, su sistema político cambió con el tiempo. Número 1. Provincias. Eran como estados o regiones del imperio. Cada provincia tenía un gobernador enviado desde Roma. Por ejemplo, Hispania España, Galia Francia, Judea e Israel. 2. Ciudades. Eran súper importantes. Cada ciudad tenía autoridades locales. Las ciudades romanas tenían foro, baños, anfiteatro, templos. 3. División de Oriente y de Occidente. En el año 285 después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió el imperio en dos partes: el Imperio Romano de Occidente, que su capital era Roma y después Rabanea, y el Imperio Romano de Oriente, que su capital era Constantinopla. Esto se hizo para que fuera más fácil gobernar tanto territorio. 4. Fin del imperio. El occidente cayó en el 476 después de Cristo por invasiones bárbaras. El oriente siguió como el imperio bizantino hasta 1453. División geográfica. El imperio romano tuvo una división geográfica que en su apogeo abarcó 3 continentes: Europa, África y Asia Menor, con un área que incluía el Mediterráneo.
el borde de Sahara, el norte de Europa hasta Escocia, el Rin y el Danubio, y la zona del Tigris. Para facilitar su gestión, el emperador Diocleciano dividió el imperio en dos mitades, hacia 285 después de Cristo, dando origen al Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, una división que se volvió definitiva en el 395 después de Cristo, con el último emperador, Teodosio. Mitología. Los mitos, ya sean griegos, romanos o de cualquier otra cultura, al final se referían a relaciones entre los dioses y la humanidad, y en ese sentido se diferencian de los cuentos de hadas y populares. La mitología romana está llena de creencias, narrativas y deidades que se entrelazan con la historia y la cultura del antiguo imperio romano. Esta surge de una mezcla de influencias de la mitología griega, etrusca y otras culturas del Mediterráneo. A lo largo de los siglos, la mitología romana se expandió y se adaptó. Actualmente sigue siendo una fuerte inspiración del arte, la literatura y la cultura popular en general. A continuación, el mito romano más popular. La fundación de Roma, Rómulo y Remo. La leyenda de Rómulo y Remo cuenta con estos gemelos, hijos de Marte y Silvia, fueron abandonados en las orillas del río Tíber y criados por una loba. Al crecer, los hermanos decidieron fundar una ciudad en la región en la que fueron encontrados, pero una disputa sobre quién será el rey llevó a la muerte de Remo a manos de Rómulo. Muchos estudios y amantes de mitología encuentran en esta muerte entre hermanos algunos paralelismos con el mito de Caín y Abel de la mitología hebrea. Rómulo procedió a fundar Roma en el monte Palatino, que según la tradición ocurrió el 21 de abril de 653 a.C. Personajes más destacados tales como Júpiter, Juno, Mercurio, Marte, Venus, Minerva y Apolo. Legado cultural en el arte. En el arte romano todos apreciaban el arte, sobre todo Grecia, y se apoderaron de muchas de sus culturas y sus pinturas para llevarlas a Roma. A partir de antes de Cristo, numerosos artistas griegos se instalaron en Roma y otras ciudades occidentales para trabajar casi todos los escultores de la época romana. Conocidos tienen nombres griegos. La arquitectura. La arquitectura era uno de los grandes edificios como en otras cosas. Los romanos hemos superado el resto del mundo, escribió Plinio el Viejo. Los romanos inventaron el hormigón, que les permitió levantar estructuras mucho más altas y resistentes que las anteriores. Otro material de construcción importante era el ladrillo, que se producía en grandes cantidades. A diferencia de los tiempos griegos, construidos con sillares labrados, los romanos eran de hormigón y ladrillo. Los romanos adaptaron los estilos de la arquitectura griega, contrataron arquitectos griegos y dieron a sus edificios la apariencia externa de los templos griegos, cubriéndolos de piedra. También sus tipos de arquitectura eran La pintura de Opale. La pintura de Villa. Preso como un pájaro. Las bodas algodandrinas. La Villa Imperial. El Panteón de Roma. El Arco de Tito. El Templo de Saturno.